Soy el doctor Ricardo Contreras. Quiero platicarles sobre un proyecto de investigación que realizamos apoyado por CICES en los proyectos de investigación en la materia de desarrollo social y humano, que tiene como nombre Análisis de los círculos de pobreza y desigualdad, desde la referencia del enfoque teórico de los capitales de Pierre Bourdieu, con referencia a la región Laja-Bajío. Este proyecto nos permitió a nosotros explicar un poco lo que se conoce como círculos de la pobreza. Son aquellos eventos que de alguna forma se repiten y que tienen ciertas características comunes. Hasta parecen como relatos que nosotros cuando los escuchamos son muy conocidos. Tienen que ver con patrones de comportamiento social, y muestran las cuestiones sociales muy recurrentes bajo problemáticas que se presentan sobre todo con las personas pobres, y en donde generalmente en estos círculos hay desenlaces tensos y conflictivos, lo que se llama drama, y quedan atrapadas las personas a continuar y a permanecer en un estado donde no les permite dar movilidad, mejorar sus condiciones, movilidad social, se quedan limitadas. Entonces, y esto entra dentro del esquema no solamente narrativo, sino desde el punto de vista sociológico, cultural, desde la reproducción social. Claro, no estoy hablando de la reproducción social funcionalista, estoy hablando de la reproducción social crítica, que tiene que ver más con corte marxista. Bueno, entonces tenemos que hay conceptos básicos y fundamentales. Dentro de los conceptos básicos y fundamentales hay algo que se llama la teoría del hábitus, que lo desarrolló Pierre Bourdieu. Entonces, más que para hablar de conocimientos, de habilidades, de actitudes de manera abstracta, va ubicando la forma como se va construyendo los conocimientos, la forma como se va generando ciertas disposiciones actitudinales, ciertas disposiciones y valores que se van generando, se va desarrollando a través de un campo determinado. Entonces, por un lado está la práctica social. En esa conformación, la práctica social es esa constante, esa praxis, esa manera de estar interactuando y a la vez transformando las cosas y aprendiendo. Entonces, la práctica social tiene que ver con lo que se hace en un campo determinado. Entonces, si se es un jugador de fútbol, correr la bola, hacer dominadas, tirar al marco, etcétera, serían parte de la práctica social y del conocimiento que se va generando y de las habilidades que se van generando en este campo. Si fuera carpintero, el manejo de utilizar la sierra, las medidas, los cortes, el conocimiento del tipo de madera tiene que ver con esta práctica social. Entonces, es muy interesante ver esa relación de hábitus y campo. El hábitus es el grupo de prácticas, de conocimientos, de representaciones que son importantes para poder interactuar en un campo. Y los campos son distintos. Entonces hay campos educativos, hay campos religiosos, hay campos laborales, y dentro de ellos hay subdivisiones. Dentro del campo laboral de un contador, pues hay competencias específicas, hay habilidades que se desarrollan a través de la práctica, el sumar, el restar, el cargos, abonos, hacer proyecciones financieras, tiene que ver con el campo de los contadores, del campo laboral de los contadores. Y un elemento que también es muy importante dentro del hábitus es la representación o la percepción que se da en estas prácticas. Y dentro de ellas, pues todo lo subjetivo, todo lo que se valora. ¿Cuál es la ventaja de este planteamiento que hace Pierre Bourdieu con referencia al hábitus? Que no separas lo subjetivo y lo objetivo, no separas la práctica de
de las representaciones. Se conjuntan y tienen terrenalidad, tienen articulación, tienen terrenalidad porque tienes que ver los saberes, las prácticas y los espacios donde se construyen o los espacios donde se demandan. Entonces eso es muy importante porque la especificidad que se va dando, que se va construyendo, pues tiene una ubicación, tiene una territorialidad, tiene un espacio determinado. Bueno, entonces es importante el hábitus en términos de que el agente o el sujeto, el agente va construyendo a través de sus conocimientos y de su actuar, va desarrollando en un espacio determinado específico una serie de conocimientos y habilidades, y entonces se adquiere significado. Bueno, por un lado. Por el otro lado, Bourdieu habla del capital económico. Fíjense que es muy importante para hacer un análisis. Bueno, y vivimos en una sociedad capitalista, el capital económico, nosotros sabemos que es la expresión dinero. Nosotros sabemos que muchas cosas nos limitan, no tanto porque tengamos ganas o no tengamos facultades potenciales, sin embargo, el hecho de poder ir a nadar a veces implica que tengas acceso en un club o en una escuela. Entonces el capital económico juega ese papel importante en esta sociedad capitalista. Te puede dar accesos a través del el intercambio de este recurso. Por otro lado está el capital cultural. El capital cultural, como lo plantea Pierre Bourdieu, es el conocimiento, pero el conocimiento generalmente especializado o formal. Cuando se habla de capital cultural, generalmente es el conocimiento formal. Entonces, pues tiene que ver con esos saberes que se dan en distintos campos y que son importantes y fundamentales en la época actual, ¿no? Para poder manejar un automóvil, tienes que saber de urbanidad, para poder ejercer una profesión, pues tienes que tener una serie de conocimientos, ahora le llaman competencias, que son fundamentales. Entonces el capital cultural generalmente tiene que ver con ese conocimiento oficial que tiene que ver con las profesiones. Luego, bueno, también no dejo también el capital cultural informal, que tiene que ver con los saberes de la comunidad y que juega un papel muy importante, que generalmente no está oficialmente avalado, no se requiere de este saber, de este patrimonio cultural intangible, no se requiere algo que te diga y que certifique que lo tienes, mientras que el conocimiento formal sí lo requiere. Bueno, muy bien, está el capital cultural. Después está el capital social. El capital social es la capacidad que tienen los agentes de poder articularse, de poder asociarse, de poder comunicarse, de poder organizarse, de poder orientar a acciones colectivas que pueden ser en beneficio de un grupo o puede ser también lo que se llama y lo que hemos planteado como capital cultural comunitario. Entonces el capital social es lo que te ayuda a movilizarte, no solamente es del sujeto, tiene que ver con capacidad de aceptación de la gente, con la responsabilidad que hayas mostrado en la interacción o con el interés. El interés hace muy buenas alianzas en los entramados sociales, el que tienes ganas de y entonces ahí en los intereses simbólicos se generan muchas veces estos vínculos de participación conjunta. Entonces el capital social es muy importante porque tiene que ver con la capacidad de apoyo, la capacidad de movilización, la capacidad de apoyarte a través de otros o que se te abran las puertas, lo que se le llamaba el broker, ¿no? El que tiene más capital social, se le pueden abrir muchas puertas. Si tiene las cartas de reconocimiento, pues permite que tengas accesos. Entonces, accesos a distintos espacios, a distintos campos sociales. Bueno, y está el capital simbólico. El capital simbólico juega un papel importante. Puede ser negativo o puede ser positivo. Si alguien goza de mal prestigio, pues es un capital simbólico, bueno, le llamamos negativo, y entonces pues goza de un desprestigio. El desprestigio es una forma de capital simbólico, pero por el contrario,
El capital simbólico generalmente se juega con los elementos positivos, que es el reconocimiento, el prestigio, la capacidad de convencimiento, la confianza que genera la gente. También está pues, cuestiones de imagen o cuestiones afectivas. Las relaciones afectivas puede ser un capital simbólico importante. El capital simbólico es esa parte subjetiva en un espacio social determinado que puede, en el momento de interacción, puede facilitar, ayudar, establecer, convencer las relaciones de un grupo o de una sociedad determinada. Bueno, entonces es importante capital económico, capital cultural, capital social, capital simbólico. Hay más capitales, pero bueno, hay algo que se llama violencia simbólica. Y la violencia simbólica juega un papel fuerte dentro de un campo social específico, por ejemplo, en las escuelas o en la cárcel, o un grupo del crimen organizado. Entonces hay cosas que se dan a través de una coacción, pero del campo mismo. Entonces esa coacción puede ser una desaprobación, puede ser una indicación fuerte, puede ser una restricción de paso, una restricción de movimiento, una restricción de habla, una censura o una negación y una desaparición, ¿no? Entonces la violencia simbólica puede llegar hasta desconocer a los sujetos físicos. La violencia simbólica no forzosamente es la violencia física, pero la violencia física tiene muchos elementos simbólicos, ¿no? El reprender, el vituperar, el ningunear a la gente es parte de la violencia simbólica. Entonces, no es lo mismo que el capital simbólico. Está en el campo, en un campo determinado. En la cárcel hay bastante violencia simbólica, tanto de la institución como de los internos. En las escuelas hay violencia simbólica, el bullying y otras formas de acoso. Y en los distintos espacios, en los espacios de trabajo, el acoso sexual es una forma de violencia simbólica. Bueno, y es importante también entender que hay acciones y coacciones de contexto. Entonces hay limitaciones, hay reglamentaciones y hay cosas que te inhiben o hay cosas que te obligan. En el caso de la pobreza, pareciera ser en un discurso el más común, el más ideológico, que la pobreza es culpa de la gente y nosotros no vemos la mano invisible que va limitando a los grupos, a las gentes pobres a mantener ciertas condiciones, que es las que voy a hablar a continuación. Y hay un elemento que me gusta mucho que es de Michel Foucault, y son los dispositivos. Y los dispositivos como mecanismos que se dan o se instituyen o se conforman o se instrumentan físicamente o simbólicamente. Y si la gran contribución de Foucault al hablar de dispositivos, de estos mecanismos que pueden tener distintas formas, como reglamentos, procedimientos, penalizaciones, todos orientados, los mecanismos todos orientados a que no se haga, a que sí se haga, a que sea eficiente. En el caso de las empresas, estas formas de control del poder juegan un papel muy importante, y a mí me gusta mucho porque de manera reflexiva quiero señalar que a la teoría de Bourdieu le falta este elemento que es muy importante, que es el de dispositivo, porque ya sobre el dispositivo ya lo podemos señalar muy puntualmente, y la teoría de los campos no habla de él, habla nada más de las interacciones del campo del conocimiento, de los valores, etc. Bueno, entonces lo que quiero señalar, más que descalificar, es que complementa muy bien el concepto de dispositivo
para hacer un análisis meticuloso, más preciso, más prudente de lo que sucede. Bueno, pues a continuación les voy a hablar de los círculos de la pobreza. Bueno, teóricamente hay dos círculos distintos, ¿no? Hay algo que se le llaman círculos viciosos, que son aquellos que te van limitando y te van restringiendo y terminas en algo que parecía profecía cumplida, ¿no? Entonces, si eras un chavo que no tenías trabajo, terminas en la cárcel o terminas de homicida y parece que fuese una maldición, ¿no? Ahí hay una serie de elementos que ahorita voy a esbozar. Círculos virtuosos donde a través de una práctica también te puedes ir desarrollando, también te puedes ir creciendo como sujeto. El primer ejemplo lo retomo de una historia referida a un afroamericano, donde él inicia muy chico, su madre es madre soltera, posteriormente se hace alcohólica, en el medio, el Bronx es muy fuerte, tiene que hacerse valer, tiene peleas constantes, creo que le toca ver algo feo, como ver que violan a su madre. Sí, bueno, entonces esa es la situación de Michael. Pero bueno, en lo que nosotros encontramos es que sí hay historias pues muy desgarradoras, muy fuertes, donde poco a poco la gente, los niños, las familias, pues viven en una situación de precariedad y se va mermando y se va mermando, ¿no? Entonces, lo primero, por ejemplo, en el caso de un niño que va creciendo y todo, pues se le restringen los espacios. No se le deja entrar a un restaurante a vender chicles, no se le deja deambular en cualquier lado, constantemente lo sacan del espacio, por ejemplo, si es un vendedor ambulante, lo sacan, lo ironizan, se burlan o lo tratan con mucha agresividad, con mucho desprecio. Entonces hay una restricción de espacios donde él puede interactuar. No puede entrar, no entra, no tiene acceso, no. Él trata de ver, y si quiere ver una tienda lo sacan, y tiene que verlas como los veíamos hace tiempo, ¿no? Que veían la tele los niños pobres en las vitrinas, porque no tenían acceso en esa época a la televisión, ¿no? Entonces las prácticas sociales son muy limitadas, tienen que ver con su vida cotidiana, si son vendedores, en saber pedir, ofertar su mercancía, apelar a la gente a que le compren. Puede ser con tono chantajista, puede ser con tono distinto, puede buscar que sea gracioso en el caso de que le vean algo, y entonces esas prácticas, pues, pero sin embargo son muy limitadas, no se amplían el repertorio de lo que puede utilizar para su práctica, pues es muy limitado, ¿no? La otra es en la vida deportiva, pues que salen a jugar fútbol, y si bien ahí desarrollan ciertas habilidades muy limitadas también, pues es un esquemita de una cascarita, donde las reglas son pequeñas y no hay mucha variación. O sea, no subestimo que puedan aprender algunas cosas, pero está muy limitado. Después, el capital social es limitado, o sea, sí conoce a su banda, a sus compañeritos, a la palomilla del barrio, y bueno, pues con ellos interactúa, o se disgusta, o con ellos está trabajando. Y la visión de lo social, pues como muchos de ellos no van a la escuela, pues pueden tener algunos elementos que van abonando en términos de su imaginario, en términos de su percepción. Pero si no, pues es la vida cotidiana, las calles, la gente, el vecino bueno, el vecino pobre, el gruñón, el buena onda, los compañeritos. Esa es la vida cotidiana que se va construyendo con los niños pobres. Puede que conozcan más lugares que un niño rico que está en su casa, pero también finalmente es en calidad de peregrinos, sin recursos, con una serie de humillaciones,
es muy limitada este capital social y esta visión de lo social es muy limitada, ¿no? Y llega un momento donde se estanca, ¿no? Ya conoce algunas cosas, maneja algunas cosas y pasa algo que es la rutina. Entonces, pues si es vendedor todos los días va a vender, en la vida cotidiana no hay mucha variación, en la emoción puede haber violencia más un día más que otro y hay poco conocimiento que se va generando y también poco nivel de donde la gente hay elementos de autoaprecio, de autoafecto, ¿no? Pero hay poco, no hay mucho, es muy restringido. Y si se fijan bien, en medida que pasa el tiempo y en medida que pasa, se va cortando el círculo. Y llega el momento en que no va a poder hacer otra cosa más que eso que hace. Y más que eso que hace es lo que va a hacer toda la vida. Y entonces, no solamente es un estigma de destino manifiesto, pero llega un momento en que pues no sabe hacer esto, no sabe hacer esto otro. No digo que sean tontos, no digo que sean torpes, lo que estoy diciendo, lo que trato de explicar socialmente es cómo la pobreza también puede generar un confinamiento espacial, una representación limitada del espacio, una representación limitada de los capitales sociales que se van dando, de las posibles articulaciones, ¿no?, que se van dando. Bueno, este es un escenario y si llega un momento en que en un momento dado, que a través de la pobreza, las restricciones, las limitaciones y claro, el hambre, la desigualdad y el enojo y todo, puede generar pues algo que muchas cosas sabemos, ¿no? De que no llegan las personas a concluir de manera agradable para ellos, para la sociedad, para ellos mismos, y no un final feliz, ¿no? Entonces fíjense bien cómo el nivel del hábitos y de las representaciones juegan un papel y esta espiral descendente, estos círculos viciosos, cómo se van haciendo, se van restringiendo, donde terminas, en lo que mucha gente esperaba de ti o esperaba del pobre, no había ante las pocas oportunidades, las pocas maneras de poderse realizar, pues termina en algo dramático. Bueno, por el otro lado está la espiral descendente. La espiral descendente sí me tocó entrevistar gente y ver y hay cosas muy interesantes, ¿no? Tampoco no es voluntarismo solamente, también quiero señalar esto, no es solamente voluntarista, no es una cuestión de la personalidad, es algo complejo que tiene que ver con el hábitos, el campo, las interacciones, los espacios, las coacciones, la desigualdad social, que es muy fuerte. Y bueno, está la espiral ascendente. La espiral ascendente me tocó ver donde unos chavos del barrio iban acompañando a unas chicas, van caminando y bueno, pues las van piropeando, las chavas no se molestan, al contrario, las siguen, hacen guiños de simpatía. Estos amigos de barrio, conocidos como vagos, empiezan a seguirlas y llegan a un espacio que es como una especie de almacén y entran ellas y ya pues hablan de pasarse direcciones y cosas de esas y sale una persona y les dice, por lo general en una sociedad muy machista como la mexicana, pues en general lo corren o se enojan, pero no, sucedió lo contrario. Salió una gente y le dijo, oigan muchachos, ¿les gustan las chicas? Sí. ¿Y saben bailar? Y dicen ellos, sí, sí sabemos bailar. Perfecto, pues vénganse a bailar. Y entonces ellos no sabían, pero habían llegado a una academia de ballet folclórico en la Ciudad de México. Y entonces cuando llegan ellos a bailar, pues estaban felices porque hay chicas guapas y a ellos les gusta el bailar y bueno, pues si hay de eso, pues qué bueno. Pero en medida que ellos se van involucrando, empieza a ver que
y claro, tener disposiciones de cambio, de aprendizaje, empiezan a aprender las distintas estampas de baile regional. Se les va reconocimiento en términos de que quién baila mejor a nivel de grupo. Empiezan a decodificar, que tiene que ver con el capital cultural. Empiezan a decodificar los tipos de danza, los tipos de baile folclórico, y entonces ya después tienen que dominar los pasos, los ritmos, las zonas, y sobre todo pues a reconocer los distintos bailes folclóricos que tienen que ver con los grupos indígenas. Empieza a haber un nivel de práctica, de sincronización. Entonces ya no solamente tiene que ver con el sujeto solo, sino también tiene que ver con el grupo, de que empiecen juntos, terminen, mantengan el ritmo, y eso les permite como ir abriendo puertas, el marco referencial, la visión de lo social se amplía. Y luego pues ya tienen un capital cultural más constituido cuando ya saben de las distintas etapas, de los vestuarios, de los ornamentos, de cuándo se bailaba, las prácticas sociales de los rituales. Entonces el mundo cambia completamente, la gente se transforma, el campo transforma a la gente transforma al cambio en el caso de los buenos bailarines, y la gente también, y la práctica transforma la sociedad. Entonces si no sabía la gente que podían bailar, pues los del barrio ya empiezan a conocer los conocidos, sus familias, los llevaban. Fíjense que esto pasa, y yo creo que es también igual de interesante, con Abreu, que es este personaje que llevó en Venezuela las escuelas de música. Entonces hay un proceso cultural de cambio muy importante, donde la gente se redescubre, se valora, se reivindica como sujetos sociales, y empiezan a entrar en otro estado, a otras formas de participación. Entonces cambia. Lo mismo es un bailarín, con ciertos grados también. Lo mismo un nadador, lo mismo es un boxeador que aprende de manera sistemática, un jugador de soccer, un jugador de básquet, un jugador de fútbol americano, alguien que va a la escuela. Entonces ¿cómo van cambiando las cosas? ¿Cómo cambia el sujeto? ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo puede algo empezar a hacer que la misma dinámica que sueñe, que imagine de manera más compleja, que imagine de manera más complementaria, que imagine de manera más profunda? Yo creo que en el caso de la gente pobre hay cosas muy bonitas sobre la cultura del esfuerzo, de que vienen de menos a más y que hacen cosas maravillosas. Bueno, con esto lo que quiero ver son elementos de análisis, más que hablar de esencialismos, de que la gente pobre es buena o es gente mala. Es importante que tengamos el instrumental analítico que nos permita entender qué es lo que sucede. Y eso es lo que nosotros quisimos hacer con nuestra investigación, ¿no? Bueno, pues así es. Tenemos algo que se llama el trabajo infantil. Nos encontramos con varios testimonios donde encontramos perfectamente un círculo. No es nuevo, ya lo hemos visto en alguna parte de la literatura que habla sobre pobreza. Entonces es de la familia que es pobre, y llega un momento en que pues no pueden mantener al niño, y el niño le tiene que entrar al quite a trabajar. Está tan lamentable económicamente la condición de la familia que 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos son muy buenos. Entonces el niño deja de estudiar porque no se le puede pagar, aun cuando tengamos educación pública y todo, qué bueno, pero no es suficiente, porque tiene que comer, el uniforme, las clases, los utensilios, el transporte, la comidita. Y entonces pues la gente que está muy lastimada económicamente, pues o el niño termina convenciendo de que no es para la escuela para él, por todas las limitaciones que va viendo en la trayectoria. Y bueno, pues al no tener una educación, o una educación
demasiado elemental o muy pequeña, pues entra, no es una gente que está cualificada, no es una gente que tiene muchos recursos sociales y de conocimiento, y entonces va a estar buscando trabajitos que son proclives, muy mal pagados, ¿no? Entonces lo que quiero señalar es que cómo hay limitaciones laborales por parte de estas personas vulnerables, los niños, estoy hablando de niños, entonces no son aptos para cargar cosas pesadas. Sin embargo, sí hemos visto que en Estados Unidos o aquí andan trabajando los niños mexicanos en el campo y hacen cosas pesadísimas en vez de estar jugando. Bueno, pues ahí está su campo. También vemos que hay limitaciones de capital cultural, o sea, se aprenden algunas cosas, ciertos elementos de interactuar, a cargarse la mano, etcétera, para poder sobrevivir en un medio hostil. Sin embargo, no tienen mucho conocimiento, no les ayuda, no han desarrollado las matemáticas, no saben leer, no les permiten hacer otro tipo de operaciones, y entonces esa desfacultad cómo va coartando la acción, cómo va coartando el movimiento, cómo va coartando la imaginación, ¿no? Y tenemos pues también limitaciones de campo laboral. Entonces, pues, ¿de qué pueden ayudar? Pues de viene, de cargar, de estibadores, de gente de mil usos, que limpien, que barran, que trapen, pero que sin ninguna cualificación, ¿no? Y esta historia termina muy triste, donde debido a sus pocos recursos, poco conocimiento, pues llega un momento que es grande, y al momento que tiene el hijo y su salario no le va a alcanzar, ¿no? Aquí ni trabajando bien ni teniendo estudios no alcanza el salario, pues porque México es un país muy mal pagado. Imagínense la gente pobre que no tiene un salario digno, pues termina donde empieza la historia, y donde tiene un hijo y el hijo se sale para trabajar, y la historia se repite infinitamente. Entonces esa es la cuestión. Bueno, encontramos también otra historia que es muy común, ¿no? Entonces hay un padre que se lastima en el trabajo, que es pobre, y entonces queda incapacitado. Puede ser incapacitado de manera perdurable, o puede ser incapacitado por un tiempo. También al enfermo, es igualmente un papá, jefe de familia que trabaja y chin se enferma. O alguien que lo corren fuera del trabajo, chin se quedó sin trabajo. O alguien que se muere, entonces alguien, pum, se murió este personaje que era el soporte de la familia culturalmente, y mole, entonces deja de trabajar. Y está otro que se va de migrante, le dice, ¿sabes qué? Pues aquí no pagan muy bien, me voy para el norte. Sobre todo eso fue mucho tiempo en México, y que antes que se pusieran las restricciones muy fuertes en Estados Unidos, entonces la opción de migrante era una muy fuerte, sobre todo aquí en Guanajuato. Y luego, pues ¿para qué? Pues para poder mantener los ingresos familiares, etc. Entonces, hay algo que sucede en la familia, entra como emergente el cambio de jefatura familiar, ¿no? Entonces hay una reestructuración. Al estar el padre enfermo, incapacitado, ausente, enfermo, desempleado, muerto o migrante, la mujer entra a trabajar. Lo que quiero es hacer una aclaración, no estoy naturalizando el fenómeno, estoy tratando de señalar los aspectos sociales históricos. No estoy diciendo que los hombres nacieron para esto y las mujeres nacieron para el otro, no. Estoy hablando de este contexto, de esta cultura, y que es importante que entendamos nosotros. Bueno, pues lo que encontramos nosotros fue que hubo una emergencia de la cabeza de familia. Claro, la mujer podía trabajar a la par, o claro, trabaja en el trabajo que no se le reconoce, el trabajo doméstico. Ella se de plancha, lava, etcétera, etcétera. Y es muy interesante culturalmente aquí en México, ¿no? Y eso es punto de reflexión, cómo a la mujer, a través de las actividades domésticas, se le confina en las actividades domésticas del trabajo, se le confina en términos de que, bueno, acá tú te vas a dedicar, como eres mujer, a cocinar, a lavar, a planchar, etc. Y al hombre
culturalmente se le asigna un oficio cuando son pobres. Entonces, si eres hijo de carpintero, pues tienes que saber carpintería. Si eres hijo de soldador, tienes que saber soldar. Si eres hijo de albañil, pues tienes que saber trabajar la albañilería. Entonces, el oficio en términos de género cultural se le asigna al hombre. Bueno, cuando entra de emergente la mujer, que es la cocina, pues hay una limitación laboral, sí. O sea, les van a decir a las mujeres, bueno, pues ¿de qué vas a trabajar? Pues ella sabe hacer de comer muy bien, sabe hacer el quehacer, sabe hacer algunas cosas, algunas tareas que tengan que ver con eso en el mercado laboral. Pues es muy restringido, que tiene que ver principalmente pues con el hábitos y con la práctica de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y después pues se va a un mercado restringido por la falta de experiencia, y a las trabajadoras domésticas, afortunadamente ya hay un sindicato aquí, se les paga muy poco. Entonces, o eres cocinera o te vas de emprendedor a hacer pequeños negocios de garnachas, de gorditas, de comida, etcétera, de tortas, o haces pastelitos, o no sé. Sí hay casos, he visto casos de albañiles, de taxistas, de mujeres, y que bueno, van rompiendo socialmente el rol confinado, rol confinado a la casa, al trabajo doméstico, que era exclusivo de las mujeres. Bueno, se ha pasado, pero sin embargo sigue predominando este mercado restringido por falta de experiencia. Bueno, y entonces eso es importante que se entienda, y bueno, pues por lo tanto hay poco ingreso, y de veras encontramos muchas madres solteras, muchas mujeres viudas, muchas mujeres que dejaron los migrantes, y este es el drama de esa vida donde las mujeres se insertan en el mercado de trabajo y no les alcanza y hacen maravillas para poder sacar a sus hijos adelante. Bueno, este es el gran relato con referencia a las mujeres. Bueno, por el otro lado también hay un círculo vicioso que se da con la mujer. Hay hombres y mujeres. Aquí acuérdense que en México la clase media es muy chiquita, hay gente pobre. Entonces la mujer adolescente está estudiando en una escuela pública, en la prepa, en la secundaria, en la universidad, todo va bien y ¡pum!, se interrumpe los estudios por embarazo. Y luego aquí es todo un drama familiar, porque pues no puede estar su hija solo, y casar los chicos es también todo un dilema, toda una serie de problemáticas. Entonces, pues hay dos caminos: se forma una familia joven, muy limitada en recursos, muy limitada en experiencias, muy limitada en un espacio. Generalmente se van a vivir a casa de los padres, o se es madre soltera, y bueno, la mujer, y aquí también una serie de cosas que tienen que ver con el machismo. La mujer tiene que entrar al quite con sus hijos, con su hija, ¿no? Entonces, siendo familia joven o siendo madre soltera, se busca un trabajo, y el trabajo pues es vulnerable en términos de que pues no hay mucho conocimiento, están jovencitos, los recursos económicos son insuficientes. Si no se alimentan bien, pues hay una mala alimentación del hijo, que ahí se deriva otro círculo vicioso, al no tener una alimentación suficiente, no tener de calidad, balanceado, etcétera, ¿no? Y luego pues hay graves problemas económicos y se van frustrando las posibilidades. Y esta es la historia de muchas novelas y de muchos cuentos que se dan. Este es un eje, es un comportamiento común que se da como los círculos de la pobreza, ¿no? Entonces hay limitaciones del hábitus, o sea, en sus prácticas, muy chiquillos, y de capital cultural. Se interrumpe por la falta de estudio, porque interrumpen los estudios. Hay una limitación del capital económico, no les alcanza, y pues ese es el drama. La discriminación de los pobres. Entonces, la sociedad es cruel. Esto ya lo hemos dicho con los grupos indígenas, y vemos que por la forma de vestir
la gente socialmente clasifica a la otra. Y es un criterio económico en términos de consumos y gastos y prácticas que tenga que ver con ello. Entonces, la forma de vestir que tiene que ver con la materia desgastada o el mal gusto de la ropa, o sí, por marcas, en fin. Entonces hay una manera que la gente clasifica a la otra gente por su manera de vestir, por su manera de estar, por su manera de ser. Entonces si se ven mugrositos, se ven morenitos, entonces juega un papel importante. La parte fenotípica, la tez morena, indudablemente es otro de los elementos, otro de los indicadores que señalan que la gente es pobre, ¿no? Y la forma de hablar, si el bajo capital cultural en el mercado lingüístico, no pronunciar bien las cosas, tener un lenguaje limitado, titubear, tener muletillas, se da cuenta la gente, pues, no solamente por lo que ve, sino también por lo que habla y por lo que escucha. Y luego está, claro, el rollo de la valoración. Entonces siempre están las comparaciones, es que tú esto, tú lo otro. Entonces le desfaculta. La pobreza está connotada, tiene connotaciones de falta tiene que ver con su capacidad intelectual, tiene que ver con su capacidad de desarrollo. Entonces se margina, se estigmatiza, se margina, se marca a la gente, se le insulta, se burla, se rechaza, se le exhibe, ¿no? Y esto puede llegar en algunos casos a conflicto. Sí, hemos visto conflictos en la vida cotidiana donde pues, la gente llega a un momento que se fastidia y a veces también se naturaliza ideológicamente y piensa, no, es que esa gente es muy agresiva. Sí, pero no hemos visto cómo en la vida cotidiana todas las cargas de desprecio, todo ese enojo, todo ese odio que hay, todo ese odio social que se da en la violencia simbólica, ¿no? de rechazar. Y luego está el reconocimiento inferior, el desconocimiento, que es capital simbólico negativo, ¿no? Entonces se les estigma con una marca y estas marcas no son positivas. Y entonces se da la exclusión. Todos los ricos acá, no me traigas gente incómoda, tráeme gente bien vestida, mándalo para allá. Y también se da la estratificación y la distancia social, ¿no? La distancia social, no, a ver, yo soy el que sé, usted no sabe, hábleme de usted, yo soy el que le debe decir cómo, usted no tiene capacidad de pensar, y en fin, ¿no? Y entonces la pobreza genera algo que se llama una identidad vulnerada y vulnerable, ¿no? Por la violencia simbólica, por la coacción social y por las limitaciones del campo social que se van construyendo en la vida cotidiana. Bueno, no muy ajeno a la historia anterior, al relato, a este relato circular de los círculos de la pobreza, está la desigualdad de género, ¿no? La desigualdad de género donde hay limitaciones que coaccionan el hábitus y el capital social. Entonces, la mujer mucho tiempo se le confinó desde la hacienda a la casa como el espacio privilegiado o el espacio destinado a las actividades, y entonces ese hecho de que no puede salir o que no podía salir y era mal visto que saliera porque entonces era callejera y entonces era prostituta, puta, y entonces eso era lo que se le estigmatizaba. Hay una restricción en la coacción social donde no puedes ver que una mujer, sobre todo en otro momento, no podías ver que una mujer anduviera, o era bien visto que la mujer anduviera en la calle y todo eso, ¿no? Entonces también hay, entonces la mujer cuenta con menos oportunidades ya en el mercado laboral y en la vida cotidiana, pues no jugó fútbol, la bajaban, no se metió al río, porque cómo se va a meter al río, la van a violar. Entonces, en la vida cotidiana, cómo hay una serie de restricciones y cómo va limitando el hábitos de la mujer en términos de expresión, en términos de movilidad, en términos de libertad, de acción, de expresión y todo. Bueno, pues eso también pasa en el campo laboral. En el campo laboral llega un momento en que se
se le desconoce, se le estigmatiza de que no va a poder, es mujer, no tiene el carácter, no tiene el temple, no tiene el conocimiento, y esta es parte de la cuestión que se da en muchos de los prejuicios. Y bueno, pues esto al tiempo, pues sí le remite pues a un mercado laboral muy restringido, que también ya habíamos platicado un poco, y está claro, y la cuestión del capital económico muy bajo. Entonces, no solamente se da a nivel de las clases pobres, hemos visto aquí en México que hay una desigualdad salarial muy fuerte en las competencias de los hombres y las mujeres, y a nivel direccional también. Los círculos de la pobreza se le asignan a un sujeto, puede ser al sujeto pobre, que es por culpa de él, o al sujeto patria, o al sujeto región, ¿no? El sujeto pobre. Pero también, por eso quería recurrir a Foucault. Fíjense que hay una serie de cosas que pareciera ser que es nada más problema del pobre, y que solamente bañándose, cambiando de actitud, cambiándose de ropa, se puede transformar la realidad, y no es así. Hay una serie de dispositivos. Entonces, fíjense, el problema de México es que con ahora los 80 pesos, pues sigue siendo pobre para un promedio de 4 gentes que viven en la casa. Repartirlos, comer, desayunar, cenar, ir a la escuela, pagar transportes, pagar casa, pagar. Entonces es muy restringida la vida social, la vida cultural, por ese conjunto de restricciones. Entonces los salarios bajos, no le alcanza para mantener a la familia, el caso del papá, hay muchas restricciones familiares, sí se vive, pero se vive muy limitado, ¿no? Nuevamente puede haber deserciones escolares, y hay una inserción al mercado laboral, y generalmente se dan en puestos descualificados. Esto ya lo había planteado, ¿no? Pero no hemos visto la otra parte, que tiene que ver con el abaratamiento de los costos y con los ciclos de las crisis recurrentes en México, y también con todos los dispositivos y trucos que han generado para que no suba el salario, ¿no? Para mantener como política económica que el salario se mantenga limitado. Es increíble que la gente trabaje y que sea pobre, que no le alcance por no tener un salario digno. Pero a nivel nacional, que sea una estrategia donde la pobreza sea una estrategia para atraer inversiones extranjeras, o para abaratarle los costos de producción a las empresas, a los fabricantes. Entonces es terrible, es importante. Fíjense, el mejor salario que hubo estuvo en 1975, fue una prestación digna donde se podía comer, se podía recrear, se podía educar. Pero a partir de las múltiples crisis que ha tenido México, cómo se ha venido a quien le pegues a los salarios, a los sueldos, a los salarios, al ingreso de las familias, y cómo viene a mermar, a limitar, ¿no? No estoy haciendo una añoranza del pasado, estoy señalando un problema que se ha desarrollado con el neoliberalismo, y que es importante pues que veamos cómo se van generando los dispositivos, en qué, en la ley del trabajo, en los estímulos de la empresa, en las horas de trabajo, en las cargas laborales, en los sistemas disciplinarios, en los sistemas de control de las organizaciones, en el enfoque del mercado laboral para hacerlo atractivo, en la poca redistribución de la riqueza que hay en un sistema donde no, de manera fiscal, no hay una redistribución, ¿no? Entonces, y aparte en las grandes estafas que están sucediendo a partir de que supuestamente hay programas sociales donde debemos atender, es prioridad atender los problemas de pobreza, y no, pues se desvían pues y terminan en una isla Caimán
en una casa de un funcionario público, o en obras productivas para empresarios, ponerle las carreteras, pues si ya tienen ellos los recursos, ¿no? Bueno, entonces esto es importante, y el dispositivo serían todos esos elementos que van minando, que van limitando, que van configurando la estructura donde la gente pobre no puede salir de pobre. Bueno, a manera de conclusión, entonces vimos que se presentaron algunos ejemplos de los dispositivos, son más, bueno, entonces es importante la cuestión de los dispositivos, ¿no? Hay que ver cuáles son los mecanismos de endeudamiento, los abusos bancarios, los abusos de servicio, las tasas de interés que se generan, los servicios truculentos como el caso del triple play en comunicación, los servicios integrados, de que poco a poco te están metiendo y te están metiendo otra cosa y otro servicio y terminan succionando todo el ingreso familiar, ¿no? Y que generan unas relaciones de impulso y subordinación y de dependencia con la gente cotidiana, la gente común, la gente pobre sobre todo, ¿no? También hay que tener mucho cuidado epistemológicamente, hay que tener, porque a veces se plantean, he estado viendo que hay varios casos de círculos de pobreza que nos da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, donde nos está diciendo, nos induce a pensar de manera neoliberal que si privatizamos se va a liberar y entonces la economía, como la nación como actor colectivo puede mejorar sus condiciones si vende todo, si vende su casa, si vende su patria, si vende el alma, etc. Entonces, desde el punto de vista, terminaría diciendo que hay que tener mucha pertinencia, hay que ser mucha sospecha, hay que tener de estos planteamientos del círculo de pobreza. Como señalaba, generalmente se le asigna o se le echa la culpa al pobre de ser pobre y no estamos viendo todos los mecanismos que se van dando. Entonces, hay saltos en la explicación, en las argumentaciones, hay eslabones magnificados de que son lo más importante y, claro, mitificados, hay relaciones lógicas inexistentes, hay bastantes omisiones, hay cosas que no te platican. Estos manualitos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional o de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, que te van diciendo, y sobre todo esta orientación ideológica que es muy situación donde ingenuamente y a veces con elementos técnicos pensamos que los pobres son pobres porque quieren. Muchas gracias.